En este video vamos a dar una solución a este problema que todos hemos pasado. Cuando se daña o se vuelan los dientes del cieze, del zipper o de la cremallera. Una de las soluciones más frecuentes es cambiar en su totalidad el cieze, pero lo solucionaremos de una forma fácil. Necesitaremos un cúter para poder cortar los hilos, la pinza de corte para sacar los dientes y la pinza con punta para apretarlo. Con esto daremos una solución a este problema. Recuerden, es una solución momentánea. Ahora nos vamos rápidamente a la parte trasera del zipper o cieze. En este momento o en este punto tenemos que desatar el seguro. Todos los pantalones llevan un seguro, por eso necesitamos un cúter. Realícenlo con calma para no dañar el material. Continuamos desatando. Y con esto quedó. Una vez desatado, podemos observar el final del cieze. La idea es quitar 2 dientes de aquí para trasladar al lugar que falta. ¿Ven? Aquí está seguro y quitamos los 2 dientes. O también podríamos quitarle de aquí encima, pero me parece un mejor lugar en esta parte. Así podremos solucionar el pantalón. Ahora, tenemos que quitar el seguro. El seguro suele ser entero o la mitad. En este ejemplo solo es la mitad. No se preocupen si lo destrozan o lo sacan intacto. Puede servir como también no. Es muy opcional esta parte. Y listo. Y podemos observar el seguro. Si tienen un poco más de paciencia se puede aceptar y salvar y poder reutilizar. En este punto tenemos que observar y de cada lado vamos a extraer un diente para poder reemplazar en el lugar que nos hace falta. Tomamos nuestra pinza de corte y podemos observar que el diente está mordido en el material y apretamos del costado para extraerlo. Tengan cuidado para no cortarlo. Y con esto ya sería suficiente. ¿Ven? Salió fácilmente. Ahora, para que sea igual, del otro lado tenemos que extraer el mismo diente. En sí, para que no quede desparejo de ambos lados, un lado no sea corto y el otro largo. Bueno, aquí está. Ya con esto sacamos el otro diente. Y aquí está. Esta es la forma que tiene el diente. Y ahora vamos al lugar donde le hacen falta los dientes. En este caso le hacen falta 2. Y tranquilamente los vamos a reponer. Recuerden, tiene un sentido y eso hay que observar y tomar mucha atención. Si no, tendremos otro problema. Bueno, tomamos los dientes y aquí, como podemos observar, está el diente, pero no va a ingresar. Tenemos que abrirle un poco más. En esta parte lo abrimos con la misma pinza de corte para que pueda entrar fácilmente. Y aquí está. Una vez abierto, ahora empezamos a colocar en el lugar que falta. Si está abierto el diente correctamente, podrán colocarlo fácilmente. Como en este ejemplo. ¿Vieron? Ya entró. Ahora solo nos resta acomodar. Agarramos la pinza para apretar. La pinza de punta. Y apretamos. Con eso ya estaría. Volvemos a apretar para estar seguros. Listo, con eso sería un diente menos. Un diente solucionado. Ahora agarramos el otro
y volvemos a colocar en el lugar que le hace falta. Colocamos. No se preocupen, está marcado ya la distancia, solo hay que colocar y se acomodará fácilmente. Acomodamos, ¿vieron? No olviden, tiene su sentido. Pueden observar, hay un sentido. Acomodamos y listo. Ahora lo apretamos con la pinza con punta. Listo. Revisamos. Si no estamos totalmente convencidos, volvemos a apretarlo. Y con esto creo que ya sería suficiente. Y esto quería mostrarles el sentido de los dientes del CIESE. Como pueden observar, tiene una saliente y una entrada. Tengan mucho en cuenta eso. En sí ya funcionaría el zipper, pero para estar más seguros, tomamos un pegamento instantáneo y colocamos en la parte trasera una pequeña gota. Listo. Con eso ya estaría más que seguro y aguantaría un montón de tiempo. Este es un pegamento de los más económicos y con eso solucionaríamos totalmente esto. Ahora solo nos resta esperar hasta que seque. Una vez seco el pegamento ya podemos observar o revisar. ¿Ven? Está muy bien, está más que seguro y con esto nos durará un poco más el zipper, el CIESE o como ustedes lo quieran llamar. Ahora jalamos a la parte inferior el casito o la llave y empezamos a acomodar para poder armar el zipper. Empezamos a armarlo, lo colocamos en su respectivo lugar y jalamos hacia arriba. Como pueden observar, empieza a circular. Ahora empezaremos a probar. ¿Pueden verlo? Recuperó su función. Así nos podremos ahorrar algo de dinero y darle la solución a este problema. También con este método podríamos dar una solución para evitar el cambio de cierre a nuestra campera, parca, chamada o chaqueta favorita que tenga este tipo o este mismo problema. Listo, con esto ya recuperó su utilidad este zipper. Ahora tenemos que volver a poner los seguros. Esto va a ser ya lo más sencillo y lo más fácil. Ahora, este es el seguro que quitamos. Y si tienen un poco más de paciencia, podrían devolver el mismo seguro a su lugar. Pero, en este caso, yo optaré por utilizar una aguja y un hilo. Y en esta parte o en este punto pueden coserlo de la forma que más quieran. No hay ningún tipo de regla, porque solamente es un seguro. Giramos de la forma más cómoda que puedan coser o que sepan coser. Listo, y con esto ya quedó esta parte. Esto es para evitar que se salga el carrito o la llave. Ahora tenemos que ponerle el seguro a esta pieza. Esta es una vista o la parte trasera que cubre al cierre. Solo le devolvemos el seguro que en un principio le quitamos o lo desatamos.
Y con esto ya estaría acabado y completo el trabajo. Fue muy sencillo, ya le dimos una solución a este problema. Espero que les haya servido mucho este video y con esta solución habremos ahorrado algo de dinero. Y con esto el video llegó a su fin. Espero que te haya servido y gustado y regálame un like.